En el video anterior vimos la definición de la palabra Dios. Si no lo has visto, haz clic en el link de la descripción de este video para ir al capítulo 1. Las definiciones que vimos, otorgadas por tres fuentes, no solo nos dan una definición de la palabra, sino que nos proporcionan como definición una serie de atributos y características que solo se han destinado para quien llamamos Dios, e incluso nos hablan del amor que tiene para con su creación. Y las tres concluyen que Dios es el ser supremo increado, autor de toda la creación del universo, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es atemporal, inmaterial y aparte es personal. Esto quiere decir que puede y quiere tener una relación con su creación y cuidar de ella. Pero no nos ha bastado saberlo, sino que se nos ha olvidado, lo negamos y lo rechazamos por diferentes circunstancias que existen en nuestra vida, experiencias o diferente forma de pensar. Entonces, ¿dónde ha quedado nuestra fe? Si a Dios le ha placido mostrarse en toda la creación que Él mismo realizó desde la nada. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Ahora que tenemos la definición de Dios, del Dios creador y único Dios, podemos abarcar los 5 segmentos sabiendo que estamos hablando en el mismo entendimiento. Mi nombre es José Pedro Flores. Soy alumno del Creador. Este es el capítulo número 2 de la serie En mi principio, Dios a través de la fe. Y esto es Sionando hasta que Él venga. Comencemos por mencionar cómo el hombre ha tenido la necesidad de identificar algo más grande y externo a él. El buscar sentido y explicación a lo que lo rodea y a la necesidad de buscar el origen y el fin de las cosas. Por algo, desde los tiempos más antiguos las culturas han tratado de justificar la existencia de la vida a través de divinidades que están externas al hombre, como por ejemplo el sol, en las culturas griega, romana, nórdica, egipcia y maya, al grado de no solo buscar este sentido y origen de la vida, sino también llegar a su culto y adoración de estas entidades de la naturaleza. El hombre ha entendido que tiene una inferioridad en el ciclo de la creación y de la vida, y hemos entendido que somos parte de la existencia de algo que nos hizo existir, que no somos producto de algo inexistente o de la casualidad, que sabemos que hay algo o alguien que le plació que todo lo que hoy conocemos como vida puede existir y pueda funcionar de manera aparentemente autónoma, porque en cada ciclo, en cada fenómeno de la naturaleza, en cada destello de luz, en cada gota de agua, en cada partícula de oxígeno está presente Dios. Vayamos a la cultura que nos ha dado como todo un origen de todo al Dios creador y que de ella parte de nuestra fe. Fe que se ha ido propagando y evolucionando e incluso distorsionando a través del tiempo. Así es, hablemos de los primeros humanos en la tierra, Adán y Eva, y del pueblo hebreo, hoy Israel. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. La historia del Génesis contada en la Biblia es lo primero y más acertado que tenemos como referencia acerca de la creación del hombre y su relación con el Creador. Recordemos que estamos hablando de fe. ¿Ok? Adán y Eva convivieron con el Creador aceptando que hay alguien por encima de ellos que les ama y que fue quien los creó. Pero aún así tienen la libertad de tomar decisiones propias. Conforme va transcurriendo el tiempo, la historia nos marca una separación de Dios con su creación a causa de la desobediencia, causa de la libertad con la que fue creado el hombre. Porque el hombre sin libertad sería una bestia más, o un robot autómata que solo tiene como propósito acatar órdenes, o como si fuera el código o el algoritmo de un ordenador para realizar tareas específicas. La libertad con la que fuimos creados es parte del amor que Dios tiene para con la humanidad, de poder decidir qué camino tomar. En la historia del pueblo hebreo encontramos uno de los hombres más sobresalientes de la cultura e historia hebrea, Moisés, o en arameo Moshes, a quien Dios mismo se le presenta y le revela su nombre y el significado de su magnificencia. Moisés es enviado por Dios para ser el instrumento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el libro del Éxodo capítulo 3, verso número 13, Moisés, aceptando la misión, le dice a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: Yo soy el que soy.
y dijo así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. El gran creador de todo había hablado al hombre que él creó y que ha amado y que quería seguir cuidando, y se había presentado con una descripción de existencia: yo soy el que soy. Nadie más en todos los años de historia se ha presentado de tal manera. ¿Quién más se ha atribuido la esencia de la existencia eterna? Este verso se ha podido interpretar de muchas maneras, a la cual todas son correctas. Yo soy el que soy, yo soy el que era, o yo soy el que seré. Dios siempre ha sido, no tiene principio y no tiene fin. La historia de Moisés parece ser una historia más cultural que una historia religiosa. La mayoría conocemos y más o menos sabemos lo que pasó en el proceso después de la salida de Israel de Egipto, y cómo Dios comenzó a manifestarse en el pueblo hebreo a través de muchas situaciones y con muchos personajes relatados en la Biblia, que a través del tiempo han llegado a nuestras manos. Así es, de esto se trata la fe, de todo lo que nos dice este libro, de cómo ha transcurrido el tiempo de Dios con el hombre y de cómo es un manual de vida capaz de enseñarnos cómo ser mejores personas y cómo amarnos los unos a los otros. Pero, ¿cómo llega a nuestras manos si estamos hablando del inicio de los tiempos y de la primera parte de la historia de Israel de hace más de 5000 años? Para ello, Dios tuvo que descender a la tierra en forma de hombre y comenzar lo que sería el inicio de la redención del hombre a través de Dios mismo en la persona de Jesús. Sí, Jesús o Jesucristo, o en su idioma original del hebreo, Yeshua, que muchos historiadores dicen que es la persona de quien más se ha escrito en todo el mundo. Es por quien se nos ha traído este libro, pues habla de él mismo en tiempo pasado, presente y futuro. Ok, la fe no solo se trata de creer, sino de hacer y obedecer lo que está marcado en este libro. Para muchos es solo una recopilación de textos antiguos, alterados para manipular a la humanidad, pero la mayoría de estos argumentos son dichos por personas que no han conocido el 100% de su contenido. Así que el punto primordial de este video es conocer a Dios a través de este libro, y no solo dar bases bíblicas, sino una invitación a conocer el contenido de este libro y poder tener un conocimiento más amplio de lo que nos quiere decir Dios acerca de él mismo y sus planes de amor para la humanidad. Y este libro con textos hermosos nos dice que Jesús mismo se declaró Dios. El libro del Evangelio de Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Tenemos como fe que Jesús es Dios y que la Biblia nos está hablando de él mismo desde que él creó el universo y todo lo que podemos ver, palpar y saber, y todo lo que vino a hacer en su manifestación en carne como hombre. ¿Y cómo realmente sabemos que Jesús es Dios? El mismo libro del Evangelio de Juan nos dice, Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos que estamos hablando de fe. Y en el verso 14 del Evangelio de Juan 1 nos afirma de quién está hablando. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, esto no es casualidad ni una llegada de Dios mismo a la tierra por sorpresa. Esto fue una profecía de más o menos unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Libro del profeta Miqueas 5:2. Y aún muchas más profecías relatadas en este libro. Profecías sobre su nacimiento y vida, como la concepción de una madre virgen en Isaías 7:14, la procedencia de su linaje de la tribu de Judá y de la familia de David en Génesis 49:10 e Isaías 9:7, la entrada triunfal de Jesús montado en un pollino en Zacarías 9:9, la profecía de su pasión, muerte y resurrección, como la traición de su amigo y discípulo en Salmos 41:9, el precio de esta traición, que son 30 piezas de plata, en Zacarías 11:12 y 13, el abandono de sus discípulos en Zacarías 13:7, el sufrimiento y muerte por nuestros pecados en el Salmo 22 e Isaías 53, el lanzamiento de suertes de su ropa en Salmos 22:18, y sobre todo la profecía de su resurrección al tercer día en Oseas 6:2. Pero estos temas los veremos más adelante. También este libro nos muestra el futuro de lo que Jesús
Dios mismo tiene preparado para toda la humanidad y su deseo inquebrantable de habitar entre nosotros, el ser nuestro Rey y nosotros toda la humanidad ser su pueblo. Y todo esto lo vemos resumido en un discurso que uno de sus discípulos, conocido como Pedro, da a sus conciudadanos hebreos después de la ascensión al cielo de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 22, nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está dando testimonio de lo que vivió con Jesús, de lo que Jesús realizó y padeció. Aún más está dando testimonio de su resurrección. ¿Qué nos toca hacer el día de hoy si esto ya pasó hace más de 2000 años? Más adelante, en este mismo relato de Hechos 2, en el verso 36, nos dice qué debemos hacer, porque no solo se trata de creer, sino también de actuar. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sí, he aquí el comienzo de la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:14 nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 11, 25, 26 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en 2025, ¿cómo es que seguimos llamándonos cristianos? A causa de los discípulos que estuvieron con Jesús en sus 3 años de ministerio, mostrando la gloria de Dios, más todos aquellos que vieron a Jesús resucitado y presenciaron sus milagros en primera persona y que han escrito lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, más la aportación de Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia llamado la Torá, donde relata la historia del pueblo hebreo y sus leyes, mandamientos dados por Dios de 1500 años antes de que Jesús viniera, más todos los relatos proféticos y poéticos. Es como creemos firmemente que Dios le ha placido que tuviéramos tal conocimiento acerca de Él y su plan con la humanidad a través del pueblo de Israel. Y a esto le llamamos Antiguo Testamento, y que ambos forman lo que hoy conocemos como Biblia. Así es, la Biblia es un libro que tiene 66 libros escritos aproximadamente por 40 personas en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y Europa, a lo largo de 1500 años, que fueron recopilados poco a poco, que no se contradice y que tiene más de 64,000 concordancias internas entre todos los libros escritos en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Eso humanamente, matemáticamente y estadísticamente es imposible sin inspiración e intervención divina. Por tanto, segunda de Timoteo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
y hasta este texto mi fe sigue aumentando con todo lo que vamos analizando. Y a lo que llama toda la escritura es lo que vemos reflejado en cada libro de la Biblia, y directamente inspirada por Dios a cada uno de estos 40 autores en sus diferentes tiempos. A toda esta fe, basada en las enseñanzas de la Biblia, se le ha conocido como cristianismo, una de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo, porque se ha propagado las enseñanzas de los discípulos y todos los que le vieron resucitado a nuestro Señor Jesús. Y un ejemplo claro de esta propagación es como muchas culturas con politeísmo han dejado sus creencias atrás y han comenzado a creer en Jesús como Dios mismo. El Imperio Romano es el más grande ejemplo de pasar a creer en varios dioses a ser creyente de un solo Dios, con Jesucristo como figura principal. Y siendo Roma en los siglos I a.C. y hasta el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano que gobernaba sobre países como Grecia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, países de la costa del norte de África como Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto, Siria, Turquía y partes de Alemania, Austria, Hungría, Serbia, Bulgaria, Rumanía y Croacia, entre más, que en su proceso de gobierno e influencia convirtió y acercó al cristianismo a la mayoría de estos países que tenían su propia cultura y religión, que hasta el día de hoy profesan el cristianismo a través de la figura de Jesús. Soy mexicano con mucho orgullo de pertenecer a esta hermosa nación con una cultura hermosa y llena de colores y sabores, y que a través de la colonización que España vino a realizar a México, hemos dejado a nuestros dioses que nos definían como cultura, y que comenzamos a creer en el único Dios a través de Jesucristo, tal que por ello hoy nos llamamos también cristianos. En el año de 1569 la Inquisición en México, formalmente conocida como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución que se estableció en la Nueva España, lo que hoy es México, por mandato del rey Felipe II. Su objetivo era perseguir y castigar actos considerados contrarios a la fe católica, las buenas costumbres y la moral cristiana. En pocas palabras, castigar a todo aquel que profesase otra religión al cristianismo. Hasta este año todavía siguen existiendo los cultos y la idolatría de nuestros antepasados, así que México se convirtió a la fe del cristianismo por medio de la Santa Inquisición. Por esto se dice que México es un país cristiano católico, la fe que se profesa desde 1569, a esto sumándole la Reforma Protestante de 1517 por Martín Lutero, es como hemos conseguido una diversidad de cristianismo en México y en varios países del continente americano. La fe de que existe un Dios personal que quiere relacionarse con su creación por medio de la persona de Jesucristo, creada en Medio Oriente y que hoy llega a nuestros días y a nuestros países, de esto se trata la fe, de creer en este solo Dios que es el creador del universo y que Jesús es Dios mismo, autor de toda la creación, que vino a la tierra a habitar entre nosotros y a morir por nuestra redención y salvación y por el perdón de nuestros pecados que nos separan de la gloria y la presencia de Dios a causa de la desobediencia, de la misma libertad del hombre reflejados en Adán y Eva, que resucitó al tercer día venciendo la muerte, siendo señal que hemos sido perdonados y que el sacrificio que hizo por nosotros fue aceptado para no ser condenados a muerte eterna, sino que tengamos vida eterna, como lo dice el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Y que Jesús regresará a la tierra a reinar en el pueblo de Israel y será rey de toda la tierra, y que todo aquel que creyó en él tendrá vida eterna junto con él, como le dice el libro de la Revelación de Apocalipsis en el capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto es fe, a esto se refiere la fe, a la providencia de Dios de traernos este libro y darnos la capacidad de creer en él y creer en la Biblia como una guía y una revelación del propósito de Dios con su creación. Lo que nos narra la Biblia hoy se complementa con millones de testimonios personales de miles de cristianos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y que han experimentado un milagro, una ayuda, una revelación y un cambio drástico en sus vidas para ser mejor persona cada día y ser partícipe de la salvación que Jesús nos vino a regalar. Ser cristiano o no, tener fe religiosa o no, la existencia de un solo Dios creador es inminente. Nadie ha podido comprobar la inexistencia de este único Dios, y todos los argumentos en contra de él son solamente la necedad de creer que no necesitamos de un Dios
y que podemos ser autosuficientes, cuando Él ha puesto todo para sustentarnos y sustentar el universo en el que habitamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:21. Y parece que esto no nos es suficiente. Necesitamos más pruebas de algo que no podemos comprender cuando solo nos debería bastar creer. Y esto nos lleva a nuestro siguiente segmento, Dios a través de la ciencia. Así que hasta aquí terminamos el capítulo 2, Dios a través de la fe. Te esperamos en el tercer video de esta serie, En mi principio. Esto es Sionando hasta que Él venga.